Buenas noches, vamos a comenzar una entrevista perteneciente a la materia 701, Psicología Teórica de Elección 2, los campos de aplicación e intervención en la psicología de la salud, de psicología en línea de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en Soayet. Esta noche nos hace favor de brindarnos la entrevista el doctor David Javier Enríquez Negrete, que es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y a quien le agradezco muchísimo que nos brinde esta breve entrevista. Voy a leer una breve reseña curricular para orientarnos acerca de cuál es su campo de intervención. El doctor es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, tiene una maestría en Psicología con residencia en Terapia Familiar por la misma FESI, es doctor en Psicología en el área de Psicología y Salud por la UNAM y es docente de carrera de tiempo completo asociado C de la carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia SOAYED. Cuenta con más de 80 ponencias en foros científicos y especializados sobre educación, salud y psicología clínica. Ha sido autor de 6 capítulos de libros relativos a la psicología y salud, 20 publicaciones en memorias en extensos y 2 artículos en revistas especializadas sobre la prevención del VIH-Sida, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. Del 2009 al 2011 se desempeñó como presidente del claustro de Psicología de la Salud de SOAYED y de 2012 a 2013 se desempeñó como jefe de la Oficina de Investigación y como coordinador del Comité Científico del SOAYED. Agradezco el tiempo que nos presta para esta entrevista relativa al área de experiencia y a la importancia de la psicología de la salud y de su intervención en torno a los problemas de salud de niños y adolescentes. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, Inti, buenas noches. Bien, aquí gracias por el espacio. Por acá andamos. La primera pregunta, y que es casi obligada, es ¿qué es la psicología de la salud? Bueno, la psicología de la salud, vas a encontrar ahí una serie de definiciones dependiendo de los autores y del enfoque que se le quiera dar, pero básicamente digamos que las coyunturas en donde se articulan acuerdos de diferentes autores son que la psicología de la salud es un cuerpo de conocimientos basados en una metodología científica que permiten explicar, predecir o intervenir en una serie de variables que están relacionadas con el proceso de salud y o enfermedad. Entonces, pues es aquí, digamos, donde la psicología basada en la evidencia, es decir, basada en datos y resultados empíricos, tiene un campo de oportunidad para poder explicar, predecir o modificar el comportamiento que puede llevarnos a prevenir diversos problemas de salud o por el contrario, explicar y predecir comportamientos que pueden llegar a enfermar a un individuo. Ok, como usted dice, pues es un área de oportunidad para el desempeño del psicólogo, que va más allá de la clásica clínica en la que intervenimos, aunque muchas veces llega a haber una confusión entre estos dos campos. ¿Cuál podría ser una diferencia clara entre el campo clínico y el campo de aplicación de la psicología de la salud? Pues mucho tiene que ver en el contexto, es decir, el ámbito de trabajo, porque más bien el psicólogo de la salud está pensado su perfil como para ambientes un poco más institucionalizados, por ejemplo, en hospitales de segundo o tercer nivel, donde ya hay pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? O enfermedades degenerativas, o donde se requiere una atención más especializada y multidisciplinaria. A diferencia, por ejemplo, del psicólogo clínico, ¿no? En donde tú puedes encontrar el ejercicio profesional de gabinete, ¿no? De consultorio, por ejemplo, en la calle, ¿no? En las calles son diferentes partes de la ciudad. Entonces, uno tiene que ver con el contexto, ¿no? Con el ámbito de trabajo. Otra tiene que ver con respecto al tipo de demandas que atiende uno u otro. El psicólogo clínico básicamente lo que busca hacer es modificar el comportamiento, resolver una serie de demandas que no permiten
ajuste psicosocial adecuado por una persona. Esto puede ser por falta de habilidades, puede ser por creencias desadaptativas, puede ser por cuestiones ambientales. Entonces esto nos remite a problemas como, por ejemplo, problemas de comportamiento de los niños, ¿no? Alguna situación que esté generando, por ejemplo, sufrimiento, como un divorcio, una separación, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento con la pareja, con la familia, en las relaciones laborales, interpersonales, etcétera. Pero en el caso del psicólogo de la salud, más bien el tipo de trabajo que hace o de demandas que atiende tienen que ver con el proceso de salud de enfermedad. Entonces, esto implica tener que intervenir en procesos como calidad de vida, ¿no? En procesos que tienen que ver como con la adherencia terapéutica, bueno, la adherencia al tratamiento, con aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con manejo del dolor crónico, cuestiones que están más relacionadas con aspectos muy particulares de enfermedades muy agresivas o crónico-degenerativas. Ahora que menciona el punto de las enfermedades crónico-degenerativas, hemos leído durante toda la licenciatura, digamos, y la preparación en módulos previos, que una de del boom que tuvo la psicología de la salud fue el cambio en los valores epidemiológicos que podemos ver en la estadística epidemiológica de las enfermedades infecciosas, que eran la principal causa de mortalidad y morbilidad anteriormente, hacia las enfermedades crónico-degenerativas, que creo que fue uno de los mayores factores que hizo que el psicólogo se preocupe pues por este tipo de enfermedades que tienen un curso más largo y que además necesitan un apoyo constante del psicólogo. Pero bueno, a partir de todo esto va surgiendo la pregunta de cuáles son los modelos desde los que el psicólogo de la salud puede intervenir en estos casos. Bueno, eh, aquí te vas a encontrar una diversidad de modelos y hay también una serie de taxonomías o de clasificaciones en función de lo que quieras hacer. Por ejemplo, de entrada puedes encontrar modelos que solamente te permiten hacer explicación y predicción del comportamiento de salud o enfermedad, diferente a otro tipo de modelos que solamente te permiten hacer modificación de conducta o cambio de comportamiento. Entonces esto es como muy importante, porque unos modelos solamente te dicen, los de predicción y explicación te dicen, cuando se presentan las variables A, B, C, D organizadas de esta manera, tú puedes explicar tanto porcentaje del comportamiento, ¿no? Entonces pues ya puedes explicarlo, ¿no? Puedes predecirlo y hasta ahí. Diferente a un modelo de modificación de conducta, en donde el modelo te va a decir, para modificar este comportamiento que es de riesgo, tú necesitas intervenir en esta y esta variable para obtener una probabilidad de cambio del comportamiento de tanto por ciento. Entonces, la primera división de los modelos que podemos hacer es los que son explicativos y predictivos de los que son de cambio conductual. Esa es una primera clasificación. Otra clasificación que también generalmente se utiliza en psicología de la salud tiene que ver con los modelos orientados a variables psicosociales y modelos orientados a variables conductuales. En los modelos basados en variables psicosociales, pues básicamente lo que se evalúan son intenciones, creencias, actitudes, norma subjetiva, control conductual percibido, autoeficacia, etcétera. Es decir, variables que son mucho de percepción, de creencia, ¿no? Muy cognitivas. Diferente a modelos que le apuestan más al entrenamiento en repertorios conductuales adaptativos a la situación a la que presenta el individuo. Entonces, en unos modelos nos permiten intervenir desde lo cognitivo y otros modelos le apuestan al entrenamiento en habilidades. Entonces, esa es otra clasificación que puedes encontrar, modelos psicosociales, ¿no? Modelos conductuales. Más recientemente, en las últimas 2 décadas, han surgido como una especie de fusión de modelos que consideran tanto variables psicosociales como variables conductuales. Y más recientemente se está empezando a hablar como de los modelos ecológicos o sistémicos, en donde no solamente consideran variables psicosociales, variables conductuales, sino también variables contextuales y culturales. Entonces, ese es otro, digamos, otro agregado que en la última década pues ha venido ganando fuerza. Y por supuesto también te puedes encontrar en la literatura de corte más sociológico, pues modelos muy sociales, ¿no? Basados en estas propuestas epistemológicas de la comprensión, ¿no?
que trabajan con epistemologías como la teoría crítica o metodologías basadas en la investigación, acción, etcétera, que son más bien como para la psicología social comunitaria. Entonces, ahí ya no hablamos de variables, ¿no? Ahí hablamos de categorías de análisis, de hermenéutica, de creación de significado, etcétera, etcétera, otro abordaje, es otro enfoque. Pero bueno, también puedes encontrar una clasificación de modelos psicosociales, modelos conductuales, modelos integrales, modelos contextuales y modelos netamente sociales. Entonces, va a depender mucho del enfoque que tú le quieras dar y del tipo de problemática que vas a hacer. Otra clasificación de modelos son modelos generales y modelos específicos. Hay modelos generales que lo que te permiten hacer es explicar y predecir diferentes problemas de salud, como por ejemplo el modelo de creencias de salud, de la acción razonada, el de conducta planeada, los modelos, creo que está el de información, motivación y conducta, etcétera, etcétera. Hay una serie de modelos que son generales y te funcionan para explicar y predecir cualquier comportamiento de salud o enfermedad, pero hay modelos específicos, ¿no? Entonces, también puedes encontrar en la literatura, sobre todo en la más actual, que a través de análisis de estadística robusta se pueden probar y construir modelos que te permiten explicar comportamientos muy particulares, pero muy, muy, muy particulares. Como por ejemplo puede ser, no sé, voy a inventar, ¿no? Para el consumo inyectable de la heroína, por ejemplo. Entonces, ese modelo solamente te sirve para explicar esa conducta tan molecular que es el consumo inyectable de heroína y ya. Entonces, las variables van a ser muy diferentes a estas variables de estos modelos generales. Entonces, esa es otra clasificación. Tenemos modelos generales y tenemos modelos particulares, ¿no? Entonces, pues ahora sí que dependiendo del objetivo, de lo que tú quieras hacer, ¿no? Pensando si va a ser ciencia básica o ciencia aplicada, si tienes un objetivo de explicar o predecir o de modificar conducta, ¿no? O dependiendo de lo que tú vayas a hacer, pues ahora sí que hay una gran gama de posibilidades para poder elegir un modelo y que puedas trabajar basado en un enfoque de evidencia, ¿no? Bueno, hablando un poco sobre los modelos, me gustaría saber primero cuál es su área, la personal, de interés y cuál es el modelo que usted principalmente aplica o de cuáles modelos se sirve usted para poder llegar a sus objetivos. Mi área de trabajo, o más bien mi línea de investigación es la salud sexual, pero yo la he ido perfilando hacia variables más contextuales, ¿no? Más hacia la parte de las relaciones familiares. Inicialmente, cuando yo empecé a tener el campo de investigación, trabajábamos con modelos psicosociales, por ejemplo, principalmente de acción razonada. Generalmente evaluamos intención, actitudes, normas objetivas, ¿no? Y algunas otras variables que pudieran ser mediadoras. Años después, empecé a trabajar con modelos un poco más integrales, ¿no? Un poquito más cargados hacia lo conductual. Entonces empezamos a trabajar con variables más conductuales, como estilos de negociación del uso del condón con la pareja, por ejemplo, o habilidades de comunicación sexual con la pareja, o por ejemplo, la habilidad para poner correctamente un preservativo, etc. Descubrimos, ¿no? A lo largo de muchos años que parece ser que son más consistentes, al menos para la población mexicana, los modelos basados en habilidades conductuales, ¿no? Parece ser que para la población mexicana tiene mayor impacto enseñarlos a hacer cosas para protegerse sexualmente que tener que cambiar cogniciones, actitudes o intenciones. Sin embargo, yo ya con el tiempo, digamos que me fui y separé un poco de esa línea hasta comenzar a construir un marco que me permitiera entender cómo es que tanto variables conductuales como variables psicosociales se juegan, se aprenden o se median en el individuo. Entonces eso me llevó a tener que abrir el foco de análisis, a tener que adoptar un enfoque conceptual más amplio, ¿no? Más ecológico, más sistémico. Y esto me llevó precisamente a variables familiares y culturales, contextuales. Entonces, yo empecé a trabajar con variables familiares, ¿no? Y sí hay en la literatura trabajos que trabajen o que evalúen este tipo de variables, pero generalmente la crítica que se hace es que los resultados son en aislado. Entonces se evalúan variables de los padres, ¿no? Variables de la cultura, ¿no? Variables de la familia extensa,
una serie de variables familiares. Pero las grandes críticas es que no hay un modelo claro que permite integrar todos los hallazgos. Entonces, la propuesta que yo hice como mi proyecto doctoral precisamente consistía en tratar de articular todas estas variables en un modelo, ¿no?, derivado de la visión clínica sistémica, ¿no?, un modelo de terapia familiar que permitiera tener este marco tanto de comprensión como de explicación para poder articular y vincular todas estas variables familiares y poder explicar y predecir pues las variables tanto psicosociales como conductuales del individuo que están relacionadas con el comportamiento sexual preventivo. Entonces, si yo me tuviera que definir, ¿no?, por el modelo, ¿no?, por el tipo de modelos, yo te diría que ahorita estoy ubicado en modelos ecológicos, en modelos más contextuales, en donde se torna importante no solamente las variables psicosociales y conductuales del individuo, sino se toman en cuenta variables del contexto inmediato, variables del contexto familiar, variables del contexto cultural, ¿no? Y el reto ahorita consiste en poder desarrollar un modelo que ajuste a todos estos datos, y a veces los análisis estadísticos contienen muchas variables, al momento de hacer los análisis surgen confusiones o los datos no ajustan del todo, entonces hay que estar haciendo mucha investigación para ver cómo se van articulando poco a poco las variables y ir cada vez evaluando muestras diferentes, variables diferentes, la articulación entre elementos, y pues esto es un trabajo que lleva años, ¿no? Entonces, pues digamos, mi área de desarrollo profesional, ¿no?, la parte de la investigación en el campo de la salud sexual, utilizando modelos contextuales que me permitan explicar y predecir el comportamiento sexual preventivo, ¿no?, como el uso consistente del fenómeno. Ahora, una pregunta que es muy interesante para el desarrollo de este módulo en específico es, ¿cuáles son los problemas que usted considera, a través de su experiencia, que hay en la investigación en el área de salud? Pues son muchos, digo, yo me enfoco a un solo, digamos, una sola línea, ¿no?, una sola rama de las problemáticas que existen, pero en realidad hay muchas. Principalmente, parece ser que el gran reto está en las enfermedades que actualmente están matando a la población mexicana, ¿no?, y que tienen mucho de psicológico si tú consideras el comportamiento como un fenómeno psicológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver los índices de obesidad, ¿no? Y la obesidad pues, es un factor que predispone a una serie de enfermedades que pueden matar a la persona, como hipertensión, ¿no?, paro cardíaco, diabetes, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, la obesidad es tanto en niños como adultos es muy importante, porque esto tiene que ver con procesos como por ejemplo, la actitud hacia el alimento, ¿no?, o como, por ejemplo, la percepción que tienes, ¿no?, sobre ciertos alimentos o lugares donde consumes, o variables contextuales, ¿no?, es decir, qué está pasando en el contexto inmediato para que la persona empiece a consumir altos niveles de carbohidratos, grasas saturadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí se juegan muchas variables, ¿no?, como la información, ¿no?, que tienes sobre el tipo de alimentos que consumes, sobre cuál es el acceso que tienes a los alimentos en el contexto inmediato, se juegan aspectos como actitudes, ¿no? Cuestiones de este tipo. Entonces, por ejemplo, la obesidad es un problema gravísimo, ¿no?, y que tiene que ver con elementos que pueden ser abordados en la psicología de la salud. Otra de las cuestiones que me parece que también es muy importante es los procesos relativos al estrés, porque también el estrés es, digamos, un elemento que predispone a diferentes tipos de enfermedades, ¿no?, que también son bastante graves y pueden derivar en serios problemas de salud para la población. Entonces, digo, pues basta ver el tipo de patrones, ¿no?, de comportamiento que tenemos en el momento de trabajar, ¿no? Entonces, el estrés te lleva a modificar o alterar, ¿no?, los procesos tanto biológicos, ¿no? Tiene que ver con la percepción de la demanda y la percepción de capacidades que tienes para hacer frente a la demanda. Tiene que ver con el tipo de estrategias que tienes para afrontar o no la tarea, ¿no? Entonces, pues todo esto es muy psicológico, pues. Y el estrés tiene un correlato muy fuerte con diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Bueno, el área de la salud sexual también es importante. Si tú revisas las estadísticas a nivel nacional de
de los principales problemas de salud, pues te vas a encontrar que hay alto índice de embarazos no deseados en población adolescente, por ejemplo, ¿no? Hay índices altos de infección por VIH y ha habido un repunte, en el 2010 hubo un repunte en infecciones de transmisión sexual en personas entre los 18 y 24 años. Y bueno, aquí también es un reto porque las infecciones de transmisión sexual la mayoría son asintomáticas. Entonces tú puedes estar infectado de algo, ¿no? Y seguir propagando, ¿no? Y manteniendo digamos, la dispersión del virus, la bacteria, el hongo, lo que sea, ¿no? Sin darte cuenta. Entonces, esto también resulta un gran reto. Y años después, boom, pues brota así que los síntomas más visibles de la infección. Y es cuando te das cuenta que tienes algo, pero es algo que ya habías tenido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, digamos que son como problemáticas de este tipo, ¿no? El cáncer, no se diga, algunos la consideran como la enfermedad del milenio, ¿no? Es decir, es un reto importantísimo porque tipos de cáncer hay un montón, ¿no? Y ahí también el campo de trabajo es mucho, tanto de adherencia al tratamiento, como de trabajo para manejo para el dolor, para las quimioterapias, ¿no? Como variables que tengan que ver con aspectos que le permitan a la persona enfrentar la situación que está viviendo por el hecho de tener cáncer, cambio de estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, diabetes no se diga, ¿no? También, por ejemplo, existen índices altísimos. Y no solamente hablamos de población general, sino también hay una serie de problemáticas, digamos, en sectores vulnerables, pero que al ser más pequeños, pues a veces como que se escapan de la estadística, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, grupos vulnerables como aquellos que hablan algún tipo de dialecto, ¿no? Que por las condiciones de marginación y pobreza, pues a lo mejor no están tanto padeciendo una enfermedad crónico-degenerativa, pero a lo mejor sí una enfermedad infectocontagiosa, porque el agua está sucia, porque no tienen las condiciones de higiene, entonces pues México reúne dos de las peores condiciones en el mundo, ¿no? Las enfermedades de países pobres y las enfermedades de países ricos. Entonces, pues esto nos da a nosotros, los psicólogos de la salud, pues un margen muy amplio para poder hacer intervención e investigación, tanto en grupos, digamos, promedios, ¿no? Como en grupos pequeños o vulnerables, ¿no? Como son grupos marginados, grupos que hablan algún dialecto, comunidades rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Hablando un poco sobre todo este campo que tenemos para la intervención, que sí es muy rico, es mucho y como usted dice, tiene muchas variables, como lo mencionaba de pronto por ahí Matarazzo, que es un autor al que nos referimos mucho durante todos los estudios de psicología de la salud. Ahora se considera al proceso de salud de enfermedad, pues eso, ¿no? Ya no es estar sano, es no estar enfermo, sino que ahora estar sano también tiene que ver con aspectos emocionales, del manejo del estrés, de cómo te relacionas socialmente en tu comunidad, la integración de la persona, la promoción de la salud que van de la mano, el tratamiento de la enfermedad, el seguimiento, el apoyo en enfermedades que ya son crónicas o que ya están en etapas terminales, como usted lo mencionaba en el cáncer, que por cierto es un tema que nosotros tocamos en este módulo, cómo vamos a dar el acompañamiento, pero un tema que nosotros tocamos muy importante y que me gustaría preguntarle es, desde su punto de vista, ¿cuál es una forma en que usted considera que son llevar un proceso adecuado de la intervención psicológica durante cierta enfermedad, por ejemplo, digamos en cáncer, ¿no? ¿Cómo el psicólogo o cuáles son los pasos que debería seguir el psicólogo de la salud para dar tratamiento, apoyo, prevención, promoción, todos estos aspectos que ya hablamos, por ejemplo, en un caso de cáncer? ¿Cuáles son los pasos que usted considera se podrían seguir? Pues bueno, aquí los pasos a seguir, ¿no? Pues estarían delimitados pues, por el objetivo de lo que quieres hacer, ¿no? Es decir, si quieres hacer prevención, entonces los pasos a seguir serían unos, ¿no? Si quieres hacer intervención, serían otros, ¿no? Si quieres hacer particularmente, por ejemplo, adherencia al tratamiento, serían otros. Aquí lo importante y más bien lo que apostamos, ¿no? Por lo que abogamos es un poco por la psicología basada en la evidencia, es decir, como investigar o adentrarse, ¿no? En lo que se ha hecho, lo que se ha evaluado y lo que podemos tener de alguna manera certeza
que ha funcionado, porque se ha aplicado en diferentes grupos, en diferentes poblaciones, porque se encuentra un resultado normativo, repetitivo, una cierta normalidad en los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sería muy importante que primero pudieras distinguir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si quieres hacer prevención, ¿no? Entonces pues tendrías que tener como mucha claridad de, uno, el fenómeno, porque no es lo mismo trabajar, por ejemplo, con cáncer, ¿no? Como me lo está señalando, trabajar con prevención de embarazos no deseados o con prevención de diabetes, ¿no? Entonces, cada uno de estos fenómenos tiene variables muy asociadas, pero totalmente diferentes, ¿no? Entonces, uno es revisar la literatura basada en evidencia, es decir, en los artículos, cuáles son estas variables que están asociadas. Es decir, nada parte de la nada. Tú necesitas tener o construir un marco profundo, no amplio, que te permite identificar esas variables. Dos, es apegarte a un modelo, ¿no? O a un enfoque teórico, si no es que no hay un modelo. Porque esto te va a dar dirección y claridad sobre lo que tendrías que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el modelo te dice que lo que mejor predice el cambio de comportamiento es la intención, entonces para lo que tendrías que incidir es en la intención, pero para modificar la intención tienes primero que modificar actitudes y normas subjetivas. Entonces tu intervención tendría que estar pensada en cómo le hago para modificar la actitud hacia, ¿no? Y la norma subjetiva hacia, ¿no? Porque si yo hago esto de acuerdo con mi modelo, esto impacta en la intención, y si impacta en la intención, entonces puedo predecir el comportamiento que me interesa, ¿no? Entonces, el segundo paso, o la segunda paso sería vincularte a una teoría o vincularte a un modelo que te permitiera explicar. Es decir, la siguiente parte tendría que ser el diseño metodológico, ¿no? De la campaña de prevención o del tratamiento, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Pero esto va más allá de solamente brindar información a la población o al grupo de personas. Es decir, digo, lo sabemos, ¿no? La información es necesaria, pero no es suficiente, ¿no? Es una variable motivacional, pero por sí sola no elicita cambios en el comportamiento, o por sí sola no te explica qué es el comportamiento. Entonces, necesitas ir más allá de la psicoeducación. Sí necesitas informar para que la gente se pueda identificar. Disculpe, es que se cortó la conexión. Nos estaba explicando un poco acerca de que es importante primero conocer cuál es nuestro objetivo a lograr para así poder desarrollar un procedimiento. Ok, te comentaba esta parte de tener claridad, ¿no? En el tipo de intervención que vas a hacer, ¿no? Si son variables psicosociales, estrategias adecuadas para intervenir en variables psicosociales, si son variables conductuales, estrategias adecuadas para intervenir en variables conductuales. Considerar el dispositivo de evaluación o de medición para saber el impacto, ¿no? O los cambios que se pueden producir por la intervención o por la campaña de prevención, etcétera. Eso te lleva necesariamente a tener que pensar, ¿no? En si lo vas a evaluar de manera directa, ¿no? A través de observación, de videograbación, etcétera, o de manera indirecta a través de escalas, inventarios, cuestionarios, etcétera, etcétera. Y después, pues, me parece importante tener que evaluar los resultados, ¿no? De manera tanto cuantitativa como cualitativa, como para tener un indicador numérico, ¿no? Y cualitativo del impacto, el cambio, del efecto que puede producir tu proyecto, llámese que sea de prevención, que sea de intervención, ¿no? O de promoción de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, si te fijas, es la misma lógica que utilizamos en la investigación social, porque yo te decía que la psicología de la salud tiene un cuerpo de conocimiento científico. Entonces, pues es congruente con el trabajo que se realiza, independientemente del tipo de enfermedad que la población, el grupo, la persona esté padeciendo. Claro. ¿Cuál considera usted, ya por último, para ir cerrando un poco, que son los principales obstáculos con los que nos podemos enfrentar al intentar intervenir en el campo de la psicología de la salud y especialmente en el área de la investigación? ¿Especialmente en el área de investigación? Bueno, aquí son muchas. Por ejemplo, una es que, por ejemplo, es difícil de repente, a veces esto se politiza, ¿no? O a veces se maneja a través de pequeños grupos de poder que ya están como muy establecidos en este campo de la investigación. Otra de las cuestiones tiene que ver con los accesos a la población.
a veces no es tan sencillo poder acceder a la población. Disculpe, hay problemas de conexión. Entonces, le estábamos hablando sobre cuáles son los principales obstáculos a los que se puede enfrentar un psicólogo de la salud, especialmente cuando se quiere hacer investigación. Bueno, te decía esto de los financiamientos, ¿no? Te decía de los aspectos que a veces están politizados, a veces del acceso tan complicado y burocrático que implica para poder trabajar con algunos grupos. A veces también, pues es complicado realizar investigación cuando no se tiene el apoyo o el tipo de trabajo adecuado, ¿no? Entonces, pues eso también puede ser un obstáculo, no alguien puede tener mucha disposición, formación y todo para hacer investigación, pero si no tiene los recursos humanos adecuados y el equipo, pues siempre va a haber ahí, ¿no?, obstáculos en el momento de realizar la investigación. Otra de las cosas que también pudieran obstaculizar un poco sería que a veces no hay suficiente investigación mexicana o con grupos vulnerables, pues para poder desarrollar modelos que tengan un mejor ajuste a las necesidades sociales, políticas, culturales y reales del fenómeno que estás investigando en población mexicana, ¿no? Entonces, lo cierto es que si bien sí hay investigación en México, pues en realidad es todavía muy precario el nivel que tenemos en términos de los procesos de salud y enfermedad, al menos te hablo por psicología de la salud. Entonces, pues uno de los obstáculos es ese, ¿no? Que a veces uno no tiene, digamos, el suficiente apoyo empírico, ¿no?, teórico para poder desarrollar mejores modelos o dispositivos de evaluación para, para poder tener un mejor ajuste para la población mexicana. Y bueno, de eso se trata la investigación, ¿no?, de construirlos. Pero bueno, esto pues también puede en las primeras etapas de investigación pues generar algún pequeño obstáculo. Pues no sé qué otro pudiera existir por ahí. No, pues ahorita serían los que te podría comentar. Bueno, le agradezco mucho el tiempo que nos ha permitido esta charla, especialmente porque es importante que como alumnos sepamos que más allá de toda la teoría que nosotros vemos y consideramos durante los módulos, hay un campo de acción que está ahí, que es continuo y que nos sirve a nosotros para nuestro desarrollo. La ventaja del SOAYED es eso, que nos permite acercarnos a estos campos aplicados, ya sea a través de las charlas o a través del contacto con los tutores que están día a día haciendo investigación. Bueno, doctor, disculpe por las fallas técnicas y como íbamos comentando, ¿cuál sería su recomendación para los alumnos, hablando ya de todos los obstáculos que nos mencionó en el aspecto de la investigación, para que sigamos interesados en estos campos y podamos incentivarlos a que continúen en esta línea? ¿Cuáles son las ventajas y hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que podemos hacer si nosotros nos adentramos en la investigación en el campo de la salud? Pues básicamente lo que se puede generar adentrándose ustedes como estudiantes en el campo de la investigación es una formación más sólida, ¿no?, que se ve reflejado en el aspecto del servicio, que se ve en la calidad del trabajo profesional que pueden hacer. Por supuesto, entonces la investigación también implica comenzar a formar un criterio basado en ahora sí que directrices o criterios empíricos que te van a permitir discriminar entre la información, ¿no?, que puede ser útil de la que no, además de que el mismo campo te vuelve crítico con respecto a las problemáticas de salud, las demandas, el tipo de intervenciones o de propuestas que tú puedes hacer, etcétera, etcétera. Entonces, esto termina impactando al final en la formación que tú puedes tener como profesional. Además, que siempre el formarte con competencias referidas al campo de la investigación te va a dar un plus, porque eso te va a permitir accesar
a otro tipo de información, ¿no? Te va a permitir interpretar información actual, por ejemplo, información de estudios empíricos y, por supuesto, si alguno de ustedes desea estudiar un posgrado, pues la base siempre va a ser esta formación en metodología y en análisis de datos, ¿no? Que son básicas para el psicólogo de la salud. Entonces, yo creo que también el hecho de tener la oportunidad de poder acceder a un posgrado, pues siempre puede ser una motivación para el estudiante. Entonces, las recomendaciones son que desde la carrera, ¿no? Se vinculen a proyectos de investigación, estén relacionados, doblen con las personas que están metidas en el campo, ¿no? Que tengan proyectos. Las recomendaciones son que tomen una postura crítica, ¿no? Respecto a las cosas que ustedes revisan como estudiantes. Y por supuesto que se avienten, ¿no? A hacer trabajos empíricos, ¿no? Y en este proceso de formación basado en la práctica, ¿no? En la experiencia, se acerquen y se apoyen con la gente pues, que ya tiene un poco más de camino recorrido. Y al final, en la medida en que uno va sacando resultados y obteniendo indicadores sobre el impacto de su trabajo, pues eso también sirve como un elemento que puede llegar a motivar al estudiante para que continúe con la formación como investigador, ¿no? Entonces, la psicología de la salud y la investigación van muy de la mano, es decir, es un campo en el que se requiere tanto desarrollar competencias para el servicio, ¿no? Como para la investigación, entonces es un campo rico en ese sentido. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo con eso y siempre le he agradecido el hecho de que nos involucre tanto en las prácticas académicas como en la teoría y así también en la investigación, que es algo que nos ayuda mucho, ¿no? En módulos avanzados, además, es algo que vemos en el SOAYET, nos incentiva mucho a aplicar lo que leemos y además a exponerlo, ¿no? Que es una barrera que muchas veces no nos atrevemos a cruzar solos y de repente tenemos que hacerlo y aprender. Eh, Le agradezco mucho todo este tiempo que nos ha dedicado para esta entrevista. Realmente ha sido muy enriquecedora, como siempre las charlas con usted lo son. Eh, el módulo creo que tiene esa intención precisamente, como irnos adentrando más ya de fijo hacia los campos de la salud y no solo de la forma teórica, sino a la aplicación y cómo se desenvuelve el psicólogo de la salud. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Siempre un placer platicar con usted y es todo. Muchísimas gracias. No, de que estamos en contacto. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Bye.